Bienvenidos a las profundidades más abisales, oscuras e inexploradas de Playtime, lo que alguna vez fue el faro de la alegría infantil, el epicentro mundial de la innovación juguetera y el sueño dorado de millones de niños en todo el planeta. Fundada en la primera mitad del siglo XX por el enigmático Elliot Ludwig, esta gigantesca corporación revolucionó la industria del entretenimiento con la creación de juguetes tan avanzados que parecían poseer un alma propia, una chispa vital que superaba con creces a cualquier mecanismo de relojería de la época. Sin embargo, en el año de 1995, las luces de la inmensa fábrica se apagaron de forma repentina e inexplicable. Toda la fuerza laboral, compuesta por cientos de empleados, científicos, guardias de seguridad y personal administrativo, se desvaneció de la faz de la tierra en un solo día, dejando tras de sí un silencio sepulcral, tazas de café a medio terminar sobre los escritorios y una megaestructura de concreto que devoraba la luz del sol. 10 años después de aquella tragedia que los medios locales tildaron como el misterio sin resolver más grande de la década, tú, un antiguo empleado de la compañía que logró salvarse del destino de sus compañeros, recibes un misterioso paquete por correo. Al abrirlo, encuentras una cinta VHS desgastada que muestra un comercial antiguo de la muñeca Papi y una carta manuscrita con una rosa roja marchita en su interior cuyo mensaje hiela la sangre. Todos piensan que el personal desapareció hace 10 años, pero aún seguimos aquí. Encuentra la flor. Lo que comienza como una investigación nostálgica y temeraria en los pasillos polvorientos de la fábrica se transforma rápidamente en un descenso directo al horror existencial y biológico. Prepárate, acomódate y enciende tu Grab Pack, porque hoy nos adentraremos en el iceberg de Papi Playtime. El Grab Pack es la herramienta central de supervivencia e interacción en Papi Playtime, una mochila industrial equipada con 2 manos artificiales de plástico reforzado que se extienden mediante cables de alta resistencia. Esta mecánica permite al jugador interactuar con el entorno a largas distancias, conducir corrientes eléctricas de alto voltaje a través de circuitos específicos de la fábrica y colgarse de plataformas elevadas para evadir caídas mortales. Los desarrolladores de MAV Entertainment han declarado abiertamente que el diseño mecánico y la lógica interna de los acertijos del Grab Pack están fuertemente inspirados en la icónica Portal Gun de Valve. Ambas herramientas comparten una filosofía de diseño brillante, transforman por completo la perspectiva del jugador sobre el espacio arquitectónico que lo rodea, convirtiendo un entorno cerrado e industrial en un rompecabezas tridimensional donde el posicionamiento físico, el ángulo de tiro y la sincronización de las manos son vitales para sobrevivir a las persecuciones en tiempo real. Sin embargo, al analizar los planos técnicos del Grab Pack que se encuentran dispersos en el taller del capítulo 1, descubrimos detalles mucho más oscuros que trascienden el mero diseño de un videojuego. Las anotaciones impresas en los bordes de los planos revelan que esta herramienta no fue diseñada originalmente para que los operarios comunes repararan juguetes pequeños, sino que era un equipo de protección y manipulación industrial de alta peligrosidad. Los cables del Grab Pack están compuestos por filamentos de policloruro de vinilo reforzado con alambre de tungsteno, capaces de soportar tensiones de varias toneladas y aislar descargas eléctricas que fulminarían a un ser humano al instante. La inclusión de imanes de neodimio industriales en las palmas de las manos artificiales sugiere que los empleados necesitaban estas herramientas para interactuar con objetos masivos a una distancia segura, una sutil pero contundente pista de que la fábrica ya lidiaba con entidades que poseían una fuerza física descomunal y violenta mucho antes de la clausura del complejo. Huggy Wuggy, la mascota principal del capítulo 1, se convirtió instantáneamente en un fenómeno de Internet sin precedentes tras el lanzamiento del juego en 2021. Su diseño estético es una obra maestra del horror moderno, caracterizado por extremidades desproporcionadamente largas y delgadas que imitan la flexibilidad de un dibujo animado de los años 30, un pelaje azul brillante de textura sintética y una cabeza de forma triangular que alberga una sonrisa inicialmente amigable. Sin embargo,
el verdadero horror psicológico ocurre cuando el personaje abre las fauces, revelando múltiples hileras concéntricas de dientes humanos afilados, manchados de saliva sintética y sangre seca. El impacto mediático de este monstruo fue tan masivo e incontrolable que los peluches informales basados en su figura inundaron los mercados ambulantes y las plataformas de comercio electrónico de todo el mundo, llegando a manos de un público infantil que desconocía por completo el contexto sangriento del videojuego de origen. Esta saturación del mercado provocó un fenómeno sociológico fascinante y alarmante. Autoridades escolares, cuerpos policiales y psicólogos infantiles en varios países europeos y latinoamericanos emitieron alertas de seguridad formales y comunicados urgentes a los padres de familia. El temor principal radicaba en la proliferación de animaciones secundarias y videos derivados en diferentes plataformas, donde Huggy Wuggy era mostrado ejecutando actos violentos, canibalismo o susurrando amenazas directas al espectador bajo una estética engañosamente infantil. La dualidad del personaje, un peluche cuyo único propósito comercial y eslogan era abrazar para siempre, transformado en un depredador implacable que persigue al jugador por claustrofóbicos conductos de ventilación, fracturó por completo la percepción tradicional de la seguridad infantil en los medios digitales modernos, demostrando cómo el terror analógico y los monstruos de felpa pueden colonizar el subconsciente colectivo de una generación entera de niños que consumen contenido sin filtros. La arquitectura de Playtime está diseñada como un descenso literal y metafórico hacia los círculos del infierno industrial, dividiéndose geográficamente en tres grandes zonas que corresponden a los tres primeros capítulos del juego. Comenzamos nuestro recorrido en el taller de juguetes principal. Capítulo 1, un entorno que a primera vista imita la burocracia de una fábrica común del siglo XX. Aquí encontramos pasillos polvorientos, oficinas administrativas con archivadores volcados, cintas transportadoras oxidadas y la gran sala de exhibición donde Huggy Wuggy posa como una estatua inanimada bajo una claraboie. La paleta de colores en esta zona está dominada por amarillos y azules chillones que contrastan de forma perturbadora con el hollín de las prensas hidráulicas y las manchas de humedad en las paredes, estableciendo la tensión inicial entre la diversión infantil y el abandono industrial. Al descender por el sistema de montacargas, el jugador se topa con la estación de juegos. Capítulo 2, un gigantesco ferroviario subterráneo controlado por Mami Longlegs. Esta locación funciona como el corazón logístico de la empresa, un centro de distribución donde los trenes internos trasladaban toneladas de juguetes hacia la superficie. La estética aquí da un vuelco hacia un parque de diversiones retro y surrealista, con atracciones mecánicas incrustadas en las paredes de roca pura y terminales de control que parecen sacadas de un búnker de la era espacial. Finalmente, el abismo se abre por completo en Playker. Capítulo 3, un complejo monumental construido a profundidades extremas para albergar el orfanato de la empresa. Protegido por una inmensa cúpula artificial que simula el ciclo del día y la noche mediante proyectores de luz industriales, Playker cuenta con una iglesia, una escuela, un centro de consejería y un bloque residencial, revelando que Playtime no era una simple fábrica manufacturera, sino una microsociedad subterránea y autosuficiente que operaba completamente al margen de las leyes gubernamentales y de la luz del sol. Dentro de las pruebas sádicas a las que Mami Longlegs somete al jugador en el capítulo 2, ninguna iguala el nivel de tensión psicológica y estrés sensorial de Musical Memory. Este entorno consiste en una arena circular flotante donde el jugador está rodeado por un tablero de botones gigantes con colores primarios y símbolos geométricos. Suspendido directamente del techo mediante un sistema de poleas y cables oxidados se encuentra Bunso Bunny, un conejo de felpa amarilla que sostiene dos platillos metálicos de banda musical. A medida que el minijuego avanza, una voz sintética de computadora dicta secuencias de colores que el jugador debe replicar utilizando las manos extendidas de su grabpack. El verdadero terror de la prueba radica en la aceleración exponencial del ritmo, la música se distorsiona, las secuencias se vuelven ridículamente largas y el tablero introduce nuevos colores imprevistos y botones con signos de interrogación que alteran la lógica del ejercicio.
Si el jugador comete un solo error de memoria o se retrasa un milisegundo en golpear el botón correcto, un Sobani desciende lentamente desde las sombras del techo, balanceando sus platillos metálicos con una furia mecánica frenética mientras sus ojos plásticos parecen fijarse en la nuca del protagonista. Al investigar las terminales de control ocultas detrás de los paneles de esta sala, el espectador puede localizar anotaciones científicas sumamente reveladoras escritas por los operarios encargados del mantenimiento de Bunzo. Estas notas confirman que Musical Memory no fue diseñado como un juego recreativo para los niños del orfanato, sino como un examen psicométrico extremo de reflejos cognitivos y resistencia al estrés. Los científicos de Playtime utilizaban esta arena para evaluar la velocidad de procesamiento cerebral de los infantes bajo condiciones de pánico inducido, midiendo cuántos ciclos de memoria podían soportar antes de sufrir un colapso nervioso, sirviendo como filtro biológico para determinar qué niños poseían la estabilidad mental necesaria para ser trasladados a los experimentos de transformación física de los niveles inferiores. Papi Playtime utiliza el recurso del terror analógico como su principal motor narrativo ambiental, fragmentando la historia de la fábrica a través de cintas VHS que el jugador debe encontrar y reproducir en televisores antiguos distribuidos por los escenarios. Lo que parece un método clásico de recolección de coleccionables es, en realidad, un sistema burocrático de clasificación de secretos corporativos diseñado mediante códigos de colores estrictos. Las cintas de color verde son de acceso público interno, conteniendo tutoriales básicos de operación mecánica, reglas de vestimenta y guías de seguridad para el uso del Grab Pack en las líneas de ensamblaje. Las cintas amarillas y azules poseen un carácter administrativo de nivel medio, en ellas se registran auditorías financieras, quejas formales de empleados por las deplorables condiciones de trabajo, disputas sindicales silenciadas por la directiva y llamadas logísticas que detallan cargamentos extraños de productos químicos que ingresaban a la fábrica durante la madrugada. El verdadero horror del lore se desbloquea al analizar las cintas de color negro y rojo, reservadas exclusivamente para el personal de alta dirección y el equipo científico de la iniciativa de los cuerpos grandes. Estas grabaciones analógicas albergan registros de audio espeluznantes, interferencias magnéticas severas que deforman las voces de los científicos y filmaciones directas de cámaras de seguridad que capturaron los momentos de pánico absoluto previos al colapso de la empresa. Al escuchar la estática distorsionada, los gritos ahogados en el fondo de las grabaciones y los diálogos fríos de los doctores que se cortan de forma abrupta debido a fallos en el suministro eléctrico, el jugador se ve obligado a reconstruir una línea de tiempo macabra, donde cada cinta actúa como una ventana hacia un evento indescriptible que la corporación intentó borrar borrando magnéticamente las pruebas antes de que los monstruos tomaran el control total. Elliot Ludwig es retratado en los carteles propagandísticos y en las introducciones cinematográficas de Playtime como el arquetipo del visionario filántropo estadounidense de mediados del siglo XX. Un hombre de sonrisa cálida, traje impecable y una devoción absoluta hacia la felicidad de la infancia, Ludwig fundó la compañía con el deseo de crear un imperio de fantasía donde ningún niño tuviera que experimentar la tristeza. Los anuncios antiguos de la empresa suelen incluir entrevistas donde él explica cómo la inspiración para sus diseños nació de su propio amor por la familia. Sin embargo, al registrar las oficinas privadas de la presidencia en el capítulo 1 y las áreas restringidas del capítulo 3, la fachada del magnate bonachón se desmorona por completo para revelar un trasfondo marcado por el dolor, la obsesión y la locura científica. Documentos biográficos privados y cartas de divorcio ocultas revelan que la vida de Elliot Ludwig estuvo marcada por una tragedia personal devastadora, la muerte prematura de su pequeña hija debido a una enfermedad degenerativa incurable que los médicos de la época no pudieron combatir. Destrozado por la culpa y el duelo,
Ludwig canalizó toda su inmensa fortuna y los recursos de su corporación en una búsqueda obsesiva que iba mucho más allá de la juguetería tradicional. Quería vencer a la muerte y preservar la esencia vital de la inocencia infantil para siempre. Sus diarios personales describen experimentos tempranos con taxidermia y sistemas biológicos rudimentarios en un intento desesperado por reanimar tejidos muertos. Esta debilidad emocional y su obsesión necrófila fueron capitalizadas de forma despiadada por científicos sin escrúpulos que ingresaron a la junta directiva de la empresa, transformando el dolor legítimo de un padre en el combustible moral perfecto para justificar la experimentación humana clandestina bajo el pretexto de crear la línea de juguetes más duradera y realista de la historia humana. La muñeca Papi es la creación cumbre y el pilar fundamental sobre el cual se edificó el éxito comercial de Playtime en la década de 1950. Promocionada a través de comerciales televisivos en blanco y negro como la primera muñeca verdaderamente inteligente del mundo, Papi era capaz de mantener conversaciones fluidas con sus dueñas, recordar el nombre de la niña que la había comprado, responder a preguntas complejas sobre el entorno y expresar emociones orgánicas que imitaban a la perfección la psicología de una niña real. El comercial original que abre el capítulo 1 posee una atmósfera de terror analógico sutil pero profundamente efectiva. La música de fondo es un carrusel infantil distorsionado por el desgaste de la cinta magnética, y los primeros planos de los ojos de porcelana de la muñeca revelan un brillo que emula el comportamiento de una pupila humana real ante los cambios de iluminación del set de grabación. Al realizar un análisis fotograma por fotograma de este metraje comercial oculto, se pueden identificar múltiples anomalías técnicas y textuales que la empresa no pudo ocultar del todo. Al final del anuncio, un paneo rápido por el empaque de la muñeca muestra advertencias legales en letras microscópicas que informan a los consumidores sobre la necesidad de mantener a la muñeca alejada de fuentes de calor extremo para evitar la degradación de sus componentes internos especiales, y se sugiere de forma perturbadora que el cabello pelirrojo de Papi está compuesto por fibra orgánica humana real trenzada a mano. La voz de la muñeca en el comercial no proviene de un sistema fonográfico de metal o plástico común de los años 50, posee un timbre, una respiración y unas pausas glotales que solo un aparato fonador biológico podría producir. Este anuncio comercial es la primera evidencia directa de que Playtime había descifrado los secretos de la preservación celular y la transferencia de la conciencia humana décadas antes de la implementación formal de la iniciativa de los cuerpos grandes, utilizando a Papi como el prototipo inicial de una nueva raza de objetos vivientes. Stella Graver es uno de los personajes más recurrentes y trágicos dentro de los registros de audio y las cintas VHS que el jugador recolecta durante los 2 primeros capítulos del juego. En sus primeras apariciones, Stella se desempeña como la jefa del Departamento de Recursos Humanos y la entrevistadora principal de la fábrica. Su voz irradia un entusiasmo desbordante, una energía casi maniática y una devoción ciega y absoluta por la filosofía de trabajo de Elliot Ludwig. En una de sus citas más icónicas y perturbadoras extraídas de una cinta de reclutamiento, Stella afirma con total naturalidad que los adultos son solo personas viejas que han olvidado cómo jugar, y los niños son como juguetes usados que solo necesitan ser reparados en el taller adecuado. Nos revela que Stella poseía una mentalidad que deshumanizaba la psicología infantil, viendo a los seres vivos como piezas mecánicas moldeables. Sin embargo, a medida que el jugador avanza hacia los niveles inferiores de la estación de juegos y los accesos de Playcare en el capítulo 3, los registros de audio de Stella Graver sufren una transformación drástica y aterradora. Su tono alegre da paso a una voz arrastrada, cansada, plagada de suspiros y quiebres emocionales que sugieren un colapso nervioso inminente. En sus últimas grabaciones, Stella expresa serias dudas morales sobre las directivas secretas que provienen del laboratorio del Dr. Sawyer, cuestionando abiertamente el traslado nocturno de los niños del orfanato hacia el pabellón médico y el silencio impuesto sobre el personal de consejería. Tras esa grabación, el nombre de Stella desaparece por completo de las nóminas,
Los registros financieros y las actas de la junta directiva de Playtime. La comunidad de investigadores del Lore ha teorizado de forma unánime que Stella no renunció voluntariamente a su puesto de trabajo, sino que su insubordinación moral fue castigada de la forma más cruel posible, fue capturada por el equipo de seguridad y su cerebro fue sometido al proceso de transferencia biológica para dar vida a uno de los experimentos elásticos principales de la fábrica, siendo Mommy Longlegs la candidata más probable debido a la retórica maternal distorsionada y sádica que muestra el personaje durante el juego. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. El experimento 1006, conocido unánimemente en los pasillos de la fábrica bajo el alias del prototipo, es la entidad más inteligente, calculadora, enigmática y letal que habita en las entrañas de Playtime. A diferencia de las demás mascotas de tamaño masivo como Huggy Wuggy o Mommy Longlegs, que actúan impulsadas principalmente por instintos territoriales, hambre biológica o un sadismo primitivo provocado por el trauma, el prototipo posee un intelecto superior de nivel científico, una comprensión total de la ingeniería mecánica y una capacidad asombrosa para el pensamiento estratégico a largo plazo. Las cintas confidenciales grabadas por los científicos de los laboratorios inferiores revelan que el 1006 fue diseñado originalmente como el espécimen alfa de la iniciativa de los cuerpos grandes, una entidad destinada a coordinar y controlar las operaciones de todos los demás juguetes vivientes dentro de la fábrica, funcionando como una especie de mente colmena o supervisor biológico. Sin embargo, los científicos subestimaron gravemente la astucia del experimento. El prototipo pasó meses analizando los patrones de comportamiento de los guardias de seguridad, memorizando los códigos numéricos de las puertas blindadas a través de los reflejos en los cristales de su celda y aprendiendo a fabricar herramientas complejas utilizando únicamente piezas de chatarra industrial, cables pelados y tornillos que lograba arrancar del mobiliario de su contenedor. Su apariencia física completa sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la franquicia, manifestándose ante el jugador únicamente como un brazo mecánico largo, delgado y esquelético. Esta extremidad está compuesta de forma aterradora por huesos humanos reales entrelazados de manera quirúrgica con resortes oxidados, mangueras hidráulicas y cables procedentes de grab packs destruidos, culminando en una garra metálica de 4 dedos equipada con agujas quirúrgicas. El prototipo pasa los días recorriendo los pasillos abandonados de la fábrica tras el colapso, recolectando con paciencia infinita los cadáveres y los restos desmembrados de los juguetes grandes que el jugador derrota, asimilando sus componentes orgánicos y sintéticos dentro de su propio ser para dar forma a una masa biomecánica colosal que se prepara para reclamar el control absoluto de la superficie terrestre. La inmensa flor roja que adorna la pared final del pasillo del capítulo 1 y que aparece de forma recurrente en los logotipos de la empresa, las cartas de los ex empleados y los trailers promocionales no es un simple elemento decorativo o una metáfora visual sobre la pérdida de la inocencia. Dentro de la densa mitología científica de Papi Playtime,
se revela que esta planta es una especie vegetal exótica y modificada genéticamente en los laboratorios botánicos subterráneos de la corporación, apodada en los informes confidenciales como la amapola de Playtime. Los científicos de la empresa descubrieron que los extractos químicos y los aceites esenciales derivados de los pétalos de esta flor poseían propiedades moleculares revolucionarias y aterradoras, eran capaces de suspender por completo el proceso natural de descomposición de las células animales y actuar como un puente de conductividad bioeléctrica perfecta entre el tejido cerebral humano y las estructuras inanimadas de plástico, silicona y metal. El proceso de creación de los cuerpos grandes requería que los órganos humanos cosechados de los sujetos experimentales fueran sumergidos en gigantescos tanques de preservación llenos de una solución líquida concentrada a base de este extracto de amapola. Este fluido de color rojizo brillante y consistencia viscosa alimentaba los sistemas biológicos internos de los juguetes, permitiendo que el corazón, los pulmones y el cerebro trasplantados continuaran funcionando de manera óptima durante décadas enteras sin necesidad de recibir un suministro constante de oxígeno convencional o nutrientes sanguíneos tradicionales. Es por esta razón que la carta que da inicio al juego insta al protagonista a encontrar la flor, ya que el corazón de los laboratorios de extracción y el invernadero central donde se cultiva esta planta es el lugar exacto donde se genera el fluido vital que mantiene con vida a las monstruosas creaciones que custodian la fábrica desierta. El Dr. Harley Sawyer, conocido en las notas internas simplemente como el Doctor, es el director científico del Departamento de Biotecnología Avanzada y el cerebro despiadado detrás de la concepción y ejecución formal de la Iniciativa de los Cuerpos Grandes. A través de una serie de diarios de audio grabados en cintas de cassette que el jugador localiza en los laboratorios del capítulo 3, la mentalidad fría, calculadora y utilitaria de Sawyer queda completamente al descubierto. Lejos de actuar por un deseo sádico de tortura o por la locura mística de un científico loco de película clásica, las motivaciones de Sawyer eran puramente corporativas, financieras y de optimización de recursos económicos para la junta directiva de Playtime. En sus diarios, el Dr. Sawyer justifica la creación de monstruos vivientes como Huggy Buggy argumentando que las operaciones de la fábrica estaban sufriendo pérdidas millonarias debido a la ineficiencia de la mano de obra humana común. Los trabajadores humanos se quejaban de los horarios, exigían aumentos salariales, sufrían fatiga física extrema tras jornadas de 12 horas, organizaban huelgas sindicales que paralizaban la producción y presentaban costosas demandas legales ante los tribunales estatales por accidentes laborales en las prensas hidráulicas. Al sustituir al personal obrero por los especímenes de la iniciativa de los cuerpos grandes seres dotados de una fuerza descomunal, que no requerían salarios, que no dormían y cuyas necesidades biológicas eran mínimas gracias a los fluidos de la amapola, la corporación obtendría los empleados perfectos e incansables. Los diarios de Sawyer reflejan un desprecio absoluto por los derechos humanos y el juramento hipocrático, demostrando cómo la lógica del capitalismo salvaje y la eficiencia industrial pueden despojar a un científico de cualquier rastro de empatía, transformando la vida humana en simple materia prima barata para el ensamblaje de productos comerciales. Antes de convertirse en la imponente y aterradora mascota de felpa azul que custodia como un centinela inmóvil en el vestíbulo principal de Playtime, esta criatura fue clasificada en los archivos de alto secreto bajo el término del experimento 1170. Los reportes clínicos de laboratorio detallan que este espécimen representó el primer éxito rotundo e incontestable de la iniciativa de los cuerpos grandes tras años de costosos fracasos, colapsos masivos y brotes de psicosis autodestructiva en los sujetos anteriores. Los científicos celebraron el nacimiento del 1170 porque su estructura biológica asimiló a la perfección los injertos de tejido sintético y sus funciones cerebrales mantuvieron una estabilidad prolongada que no requería la administración constante de sedantes pesados. A diferencia del prototipo, que mostró signos inmediatos de rebeldía y hostilidad intelectual, el experimento 1170 fue condicionado mediante terapias de choque psicológico y refuerzo positivo para mostrar una obediencia ciega,
casi canina, hacia las órdenes directas del Dr. Sawyer y el personal de alta dirección de la compañía. Debido a su inmensa estatura de más de 3 metros de alto, su flexibilidad anatómica para ocultarse en espacios reducidos y su fuerza física capaz de triturar vigas de acero con las manos, el 1170 fue asignado como el guardia de seguridad definitivo e invisible del complejo superior. Las notas confidenciales desvelan que la dieta del experimento consistía en raciones masivas de carne procesada rica en proteínas y suplementos químicos para mantener la masa muscular de sus inmensas piernas. Su función principal era patrullar los pasillos durante la noche, interceptando y eliminando de forma silenciosa a cualquier empleado que intentara sustraer documentos confidenciales de la empresa o escapar de las instalaciones para denunciar los experimentos ante la prensa local. Blaker fue presentado ante la opinión pública, los medios de comunicación y los inversores como la obra de caridad e infraestructura más ambiciosa y generosa del siglo XX en los Estados Unidos. Diseñado como un Edén subterráneo para niños huérfanos, sin hogar o abandonados por la crisis económica, el complejo prometía otorgarles educación médica avanzada, alimentación balanceada supervisada por nutricionistas, actividades recreativas de primer nivel y un entorno residencial financiado íntegramente por los miles de millones de dólares que Playtime recaudaba diariamente a través de la venta global de sus juguetes. Las fotografías promocionales mostraban a niños hambrientas jugando bajo el cielo artificial de la cúpula, proyectando una imagen de pureza y responsabilidad social corporativa inigualable. Sin embargo, los archivos digitales y los expedientes confidenciales que el jugador desentierra en las oficinas de consejería del capítulo 3 revelan que Blaker era, en realidad, una fría y sistemática granja de selección biológica humana a gran escala. El orfanato funcionaba como el método perfecto para recolectar sujetos de experimentación sin levantar la más mínima sospecha de las agencias de protección infantil del gobierno. Los niños ingresados eran sometidos diariamente a una serie de pruebas psicométricas rigurosas, exámenes de resonancia magnética cerebral y evaluaciones físicas exhaustivas disfrazadas sutilmente de divertidos juegos interactivos de feria y exámenes escolares comunes. Aquellos infantes que demostraban coeficientes intelectuales sobresalientes, reflejos corporales extraordinarios o aquellos que, debido a su estatus legal, carecían por completo de familiares directos o tutores legales que pudieran reclamar su ausencia en el futuro, eran marcados de forma secreta en las bases de datos informáticas con un sello digital rojo. Estos niños seleccionados eran extraídos de sus habitaciones durante la madrugada por el personal médico, siendo trasladados a través de los túneles inferiores hacia los quirófanos de extracción biológica, convirtiéndose en los moldes orgánicos forzados para los nuevos modelos de juguetes masivos de la compañía. En las oficinas administrativas en ruinas y los casilleros del personal residencial de Blaker se pueden localizar cintas VHS destinadas exclusivamente al adoctrinamiento y formación del personal de consejeros, profesores y cuidadores del orfanato. El tono lingüístico y corporativo de estas grabaciones es profundamente perturbador para el espectador. Una voz femenina calmada, monótona y profesional instruye a los nuevos empleados sobre cómo gestionar el comportamiento de los niños utilizando tácticas de manipulación psicológica y control de crisis que se asemejan a los manuales de prisiones de máxima seguridad. Se prohíbe terminantemente a los consejeros mostrar empatía excesiva hacia los huérfanos, establecer lazos afectivos personales o cuestionar las directivas médicas del personal del laboratorio inferior. Un apartado específico de estas cintas de orientación aborda las pautas estrictas para el manejo de lo que la empresa denominaba histeria colectiva infantil. Se ordena a los consejeros ignorar de forma absoluta los llantos nocturnos prolongados de los niños, castigar severamente a cualquier infante que afirme ante sus compañeros haber visto monstruos azules gigantes o felinos morados deslizándose por los conductos de ventilación del dormitorio,
y reportar de inmediato al Departamento de Seguridad si algún niño comienza a dibujar figuras esqueléticas con garras en sus cuadernos de dibujo. En caso de que se presentara un estado de pánico generalizado en los pabellones residenciales debido a la desaparición sospechosa de un huérfano, las instrucciones obligaban a los cuidadores a activar el sistema de ventilación local para administrar dosis masivas de sedantes químicos en el suministro de aire y agua, induciendo un estado de letargo y amnesia temporal en la población infantil para borrar cualquier rastro de sospecha, demostrando que el personal común del orfanato era una pieza cómplice y aterrorizada dentro del engranaje de Playtime. Catnap, la imponente mascota felina de pelaje morado brillante y ojos negros vacíos que funge como el antagonista principal del capítulo 3, no fue creado para ser un simple juguete de exhibición o un personaje amigable para los niños del orfanato. Su diseño físico y anatómico fue conceptualizado directamente por los ingenieros biológicos de la corporación para operar como el sistema definitivo de control demográfico, vigilancia nocturna y contención psicológica dentro de los pabellones residenciales de Playcare. El cuerpo del experimento 1188 alberga en su cavidad torácica una glándula orgánica artificial conectada a sus vías respiratorias, capaz de sintetizar y exhalar a voluntad una neblina gaseosa de color rojizo concentrado que posee propiedades químicas fuertemente sedantes, alucinógenas e hipnóticas. Las notas científicas desveladas en los laboratorios de neumología de la fábrica revelan que este gas rojo era utilizado de forma sistemática todas las noches para inducir el sueño profundo en los huérfanos, facilitando que el equipo médico pudiera ingresar a las habitaciones y extraer a los niños seleccionados para los experimentos sin levantar alarmas ni resistencia física. Sin embargo, el uso prolongado de esta sustancia química tenía efectos secundarios devastadores e irreversibles en el sistema nervioso central de los infantes. El gas rojo alteraba de forma permanente las ondas cerebrales de los niños, destruyendo su capacidad para alcanzar un sueño reparador y provocando en su lugar terribles pesadillas vívidas, alucinaciones recurrentes durante el día y estados de paranoia extrema donde las figuras animadas de los Bailin Critters se transformaban ante sus ojos en entidades demoníacas. Para los huérfanos de Playcare, la figura de Catnap dejó rápidamente de ser la de un gato de peluche reconfortante para convertirse en la encarnación viviente del demonio del sueño, un verdugo silencioso que acechaba en la oscuridad de los techos esperando el momento oportuno para ahogarlos en su humo rojo. Marie Payne es el nombre de identidad humana real que los archivos confidenciales de la Iniciativa de los Cuerpos Grandes asocian de forma directa con el espécimen clasificado como Experimento 1222, conocido públicamente como Mon Milon Lex. A través de una serie de cartas manuscritas rotas, dibujos infantiles arrugados y diarios personales ocultos debajo de las tablas del suelo de las habitaciones de Playcare, el jugador puede reconstruir la dolorosa y trágica historia de esta niña desde el día de su ingreso al orfanato. En sus primeras anotaciones, Marie se muestra como una niña optimista, llena de esperanza por haber sido rescatada de las calles y entusiasmada por la promesa de los consejeros de encontrarle una familia adoptiva amorosa que la cuidara para siempre. Sin embargo, a medida que las páginas del diario avanzan, la caligrafía de Marie se vuelve errática, temblorosa y denota un estado de terror psicológico absoluto. La niña comienza a documentar la desaparición sistemática de sus compañeras de habitación, detallando cómo sus mejores amigas eran citadas a altas horas de la noche para visitar la sala de juegos especiales, de la cual nunca regresaban. Marie describe cómo el personal de consejería alteraba las listas de asistencia y pretendía que los niños desaparecidos nunca habían existido, borrando sus nombres de los casilleros. El diario de Marie Payne se interrumpe de forma abrupta y escalofriante en una página manchada de lágrimas, donde la escritura infantil es cortada por una anotación oficial escrita a máquina por un supervisor médico que reza textualmente: sujeto Marie Payne, sujeto 1222 muestra un colapso de la estabilidad emocional. Nivel de adaptabilidad elástica excelente. Autorizado su traslado inmediato al bloque de experimentación biológica elástica del sector OR4.
Este documento es la prueba irrefutable del destino trágico y cruel que aguardaba a cada uno de los niños que confiaron en las promesas de la empresa. Uno de los descubrimientos visuales más impactantes, perturbadores y reveladores que el jugador realiza durante su exploración por la zona residencial de Playcare en el capítulo 3 es la existencia de monumentales santuarios y altares dirigidos en honor al prototipo, diseñados y construidos en la más absoluta clandestinidad por Catnap y otros juguetes supervivientes tras la masacre de 1995. Estos altares abandonan cualquier estética industrial o corporativa para adentrarse de lleno en el terreno de lo religioso. Los santuarios están edificados con una precisión asombrosa, utilizando como materia prima cientos de partes de juguetes rotos, extremidades plásticas esparcidas, cables de alta tensión trenzados a modo de coronas de espinas, relojes de pared detenidos exactamente a la hora del colapso de la fábrica y reliquias de la empresa reunidas en torno a una figura central. Este comportamiento revela una evolución psicológica fascinante y aterradora en la mente de los experimentos, el confinamiento forzado, la tortura quirúrgica prolongada y el aislamiento absoluto del mundo exterior provocaron que los juguetes dejaran de ver al prototipo como un simple compañero de laboratorio o un espécimen alfa. Lo transformaron en su Mesías, una deidad salvadora y un dios mecánico que los liberó de las cadenas de sus creadores humanos. La figura central de estos altares siempre imita la silueta de la garra esquelética del prototipo, construida con tubos de metal oxidados que apuntan hacia el cielo artificial de la cúpula. Los juguetes acuden a estos altares para depositar ofrendas biológicas, restos de carne y componentes mecánicos robados, rezando en un lenguaje incomprensible de chirridos y estática analógica, convencidos de que la sumisión religiosa ante el prototipo es la única vía para alcanzar la purificación biológica y la salvación eterna en el nuevo orden mundial que están gestando. Antes de ser transformado mediante cirugía biológica en la monstruosa y despiadada deidad felina de Playcare conocida como Catnap, este individuo fue un niño huérfano común y corriente que respondía al nombre de Theodore Granville. Los archivos psiquiátricos ocultos en el centro de consejería revelan que Theodore era un niño solitario, retraído, que sufría de un severo mutismo selectivo debido a traumas familiares previos a su ingreso al orfanato. Debido a su aislamiento social, Theodore pasó meses enteros pegando el oído a las rejillas de ventilación de su habitación, lugar desde el cual comenzó a escuchar una voz profunda, calmada y manipuladora que provenía de las profundidades del sistema de tuberías, la voz del prototipo. El prototipo identificó de inmediato la vulnerabilidad del niño y lo protegió desde la distancia. El prototipo convenció a Theodore de que los científicos y consejeros de Playtime no eran seres humanos, sino monstruos invasoras que pretendían destruir sus cuerpos y que la única forma de salvación real para él y sus amigos era seguir sus instrucciones al pie de la letra. Un día, siguiendo las órdenes directas del prototipo, Theodore intentó abrir una puerta de seguridad restringida utilizando un grab pack defectuoso que había robado de un taller mecánico. El niño cometió un error de conexión y sufrió una descarga eléctrica masiva de alto voltaje que calcinó gran parte de sus tejidos corporales y lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, antes de que los guardias de seguridad llegaran al lugar del accidente, el brazo esquelético del prototipo surgió de los conductos de ventilación y arrastró al niño hacia un escondite seguro, salvándole la vida. A partir de ese traumático evento, Theodore desarrolló una devoción religiosa e inquebrantable hacia el prototipo, una fe que conservó intacta incluso después de que los científicos capturaran su cuerpo deformado y lo sometieran al doloroso proceso quirúrgico para transformarlo en Catnap, convirtiéndose en el sumo sacerdote del culto al prototipo. Mommy Longlegs, la estilizada y elocuente antagonista que domina las mecánicas del capítulo 2 en la estación de juegos, muestra un perfil psicológico y un comportamiento conductual radicalmente opuesto al de Huggy Wuggy, mientras que el monstruo azul actúa como un depredador mudo guiado por el condicionamiento físico. Mommy Longlegs posee una personalidad sumamente desarrollada,
sádica, manipuladora y, sobre todo, profundamente desesperada y paranoica. A través de sus extensos monólogos emitidos por el sistema de altavoces de la estación ferroviaria, el jugador puede percibir el inmenso trauma psicológico y el dolor crónico que la criatura experimenta debido a las cirugías biológicas que estiraron sus extremidades plásticas y alteraron su anatomía humana original. Mon Milonlex muestra un odio visceral, puro y absoluto hacia los científicos de Playtime y hacia cualquier ser humano que vista el uniforme de la empresa, viendo al jugador un ex empleado como la encarnación perfecta de sus verdugos del pasado. Ella utiliza los minijuegos sádicos como un método de tortura psicológica para saborear su venganza antes de ejecutar al protagonista. Sin embargo, detrás de su fachada de control y superioridad, se esconde un terror existencial paralizante que se revela por completo durante los últimos segundos de su vida. Cuando el jugador logra atrapar su cuerpo elástico dentro de las cuchillas rotatorias de una trituradora industrial, Mon Milonlex abandona su tono burlón y comienza a emitir gritos desgarradores de puro pánico, exclamando textualmente antes de ser partida en dos: «Aléjate de mí, tú no sabes lo que haces, si muero aquí, él me verá, él me hará parte de él, no lo permitas». Esta revelación final confirma que los juguetes grandes viven en un estado de paranoia y sumisión forzada constante, sabiendo que el prototipo observa cada uno de sus movimientos desde la oscuridad de los techos y que no busca su bienestar, sin esperar a que sufran daños físicos para reclamar sus restos orgánicos muertos y asimilarlos en su masa corporal. Baxi Boo es una de las criaturas más primitivas, brutales e inestables dentro del catálogo de experimentos biológicos de Playtime, clasificado de forma confidencial en los archivos de ingeniería como el experimento 1160. Su diseño físico consiste en una inmensa caja de sorpresas metálica de color azul y rojo de la cual emergen, mediante resortes industriales de alta tensión, extremidades garfios y una mandíbula colosal repleta de dientes de acero. Los registros de laboratorio desvelados en los proyectos multijugador, Project Playtime, indican que los científicos consideraron al 1160 como un fracaso parcial debido a la imposibilidad absoluta de controlar sus impulsos tras el proceso de transferencia cerebral. A diferencia de Huggy Buggy, cuya mente aceptó la directiva, la conciencia humana dentro de Baxi Boo colapsó por completo debido al aislamiento sensorial prolongado dentro del contenedor cúbico de metal. El experimento desarrolló una psicosis caníbal incontrolable y una agresividad frenética que lo llevaba a atacar con violencia homicida a cualquier ser vivo que entrara en su campo de visión, incluyendo a los científicos e incluso a otras mascotas grandes de la iniciativa de los cuerpos grandes. Debido a su naturaleza indomable y al peligro constante que representaba para la infraestructura de la fábrica, el Dr. Harley Sawyer firmó una orden ejecutiva para decretar su destierro definitivo de los niveles superiores. Baxi Boo fue desmantelado parcialmente de sus sistemas de guía y arrojado a las profundidades de la planta subterránea de tratamiento de residuos orgánicos, donde la corporación lo utilizaba de forma fría y utilitaria como una trampa viviente y una trituradora biológica autónoma para despedazar los cuerpos de los empleados insubordinados o los intrusos que intentaban escapar del complejo a través de los conductos de drenaje inferiores. Al finalizar el clímax del capítulo 1, el jugador logra derrotar a Huggy Buggy en una frenética persecución sobre las pasarelas metálicas suspendidas de la zona de fundición. Al hacer caer una inmensa caja de carga sobre la estructura de la pasarela, esta se fractura, provocando que el monstruo de felpa azul caiga al vacío desde una altura de varias decenas de metros. Durante esta secuencia cinemática, el cuerpo de Huggy Buggy impacta violentamente contra múltiples tuberías industriales y vigas de soporte de acero antes de desaparecer en la oscuridad de los niveles inferiores. Al analizar detenidamente los fotogramas de esta escena en alta definición,
se puede apreciar un detalle perturbador que rompe por completo la ilusión de estar ante un simple muñeco mecánico. Los puntos de impacto en las tuberías de metal quedan cubiertos de forma instantánea por densos y copiosos chorros de sangre roja, espesa y biológicamente humana real. Este detalle anatómico es fundamental para comprender la verdadera y terrorífica naturaleza de los cuerpos grandes dentro del universo de Puppy Playtime. Las autopsias y los informes forenses internos desvelados en los capítulos posteriores confirman que estas entidades no son robots cubiertos de tela, ni marionetas animadas por fuerzas sobrenaturales o maldiciones. Poseen un sistema vascular completo y funcional, un corazón biológico modificado que bombea sangre real a través de venas que recorren el interior de sus extremidades de felpa, órganos internos reales encapsulados en cavidades de silicona, una estructura ósea reforzada mediante polímeros químicos para soportar tensiones mecánicas extremas y un sistema nervioso periférico hipersensible. Esta anatomía orgánica explica por qué los monstruos experimentan dolor físico real cuando reciben impactos del entorno, un dolor constante que aviva su agresividad defensiva, su inmenso sufrimiento psicológico y su incontrolable sed de sangre hacia cualquier ser humano que recuerde a sus cirujanos. En los sótanos ocultos que se encuentran directamente debajo de la línea de ensamblaje principal del capítulo 1, se localizan archivadores blindados que contienen los expedientes médicos confidenciales de los sujetos sometidos a la iniciativa de los cuerpos grandes. Estos documentos clínicos, redactados con una frialdad y científica espeluznante, describen los procedimientos quirúrgicos paso a paso a los que eran sometidos los seres humanos seleccionados. El proceso iniciaba con una craneotomía completa para extraer el cerebro y el tronco encefálico del sujeto vivo, manteniendo sus funciones neuronales activas mediante la inyección inmediata de la solución química derivada de la amapola roja en un núcleo central de soporte biológico suspendido en líquido amniótico artificial. Una vez estabilizada la conciencia del paciente en el núcleo, los cirujanos procedían a realizar la disolución química de la musculatura y el esqueleto original del sujeto utilizando ácidos selectivos, reemplazando sus sistemas motores por complejas redes de polímeros elásticos sintéticos. El detalle más escalofriante de estos registros quirúrgicos detalla el proceso de acabado exterior, los filamentos de felpa, el pelaje sintético y las texturas plásticas de los personajes no eran pegados sobre una estructura externa, sino que eran injertados de forma quirúrgica directamente en la epidermis viva y los tejidos subcutáneos remanentes del sujeto mediante agujas térmicas de alta precisión. Este tormentoso proceso de transformación se extendía durante semanas enteras en salas de aislamiento total, destruyendo por completo cualquier rastro de cordura o identidad civil en el individuo y dejando en su lugar únicamente los instintos de supervivencia más primitivos, violentos y animales combinados con recuerdos fragmentados y distorsionados de su existencia humana previa. Una de las grandes interrogantes logísticas que surgen al analizar la convivencia diaria dentro de Playtime es cómo los empleados comunes, los científicos y los ejecutivos lograban trabajar diariamente junto a armas biológicas vivientes e inestables de la talla de Huggy Buggy o Mommy Long Legs sin ser devorados en los pasillos de forma constante. Los manuales de gestión de crisis y las auditorías de seguridad interna de nivel alfa revelan la existencia de un estricto protocolo de contención pasiva basado en tecnología de frecuencias subsónicas y dispositivos de repulsión portátiles. Los directores de departamento, los científicos líderes del equipo del Dr. Sawyer y los altos ejecutivos de la junta directiva contaban con tarjetas de identificación magnéticas especiales que integraban un microemisor de ondas de alta frecuencia imperceptibles para el oído humano común. Sin embargo, los cuerpos grandes, debido a las modificaciones quirúrgicas aplicadas en sus sistemas auditivos para optimizar su ecolocalización en los conductos de la fábrica, poseían una sensibilidad extrema a estas frecuencias electromagnéticas específicas. Cuando un monstruo se aproximaba a menos de 10 metros de un empleado de alto rango, el dispositivo emitía una onda pulsada que sobrecargaba el sistema nervioso central de la criatura, provocándole intensos dolores de cabeza, desorientación espacial severa y náuseas biológicas fulminantes.
Esto demuestra que la alta dirección de la fábrica sabía perfectamente que convivía con depredadores incontrolables y que diseñaron estos sistemas de inmunidad exclusiva para proteger sus propias vidas, mientras que el personal de limpieza, los operarios de línea y los consejeros del orfanato eran considerados piezas de ajedrez totalmente prescindibles y desinformadas que funcionaban como alimento potencial en caso de un fallo de contención. Un documento amarillento, manchado de grasa industrial y archivado bajo el Código de Seguridad Secreto, caso 89C, detalla un trágico accidente laboral ocurrido en el sector C de la fábrica durante el otoño de 1989, el cual supuestamente cobró la vida de 12 técnicos de mantenimiento debido a una fuga repentina e inevitable de gas metano de alta concentración en las tuberías subterráneas. Los periódicos locales de la época publicaron escuales pagadas por la corporación lamentando el deceso de los obreros y alabando las indemnizaciones económicas entregadas a sus familias. Sin embargo, al cruzar los datos de este informe forense con las notas personales del Dr. Harley Sawyer descubiertas en el capítulo 3, la verdad detrás de la tragedia resulta ser mucho más siniestra. El informe original de la fuga de gas metano fue una tapadera masiva diseñada por el Departamento de Relaciones Públicas para ocultar ante los inspectores del gobierno un escape accidental y violento del prototipo durante un traslado rutinario de pabellón médico. Al analizar las autopsias reales adjuntas al archivo secreto, se devela que los 12 técnicos de mantenimiento no murieron por asfixia química ni presentaban rastros de gas en sus pulmones. Sus cuerpos fueron localizados con heridas punzocortantes quirúrgicas de una precisión milimétrica en sus arterias y secciones vértebrales, ejecutadas de forma limpia con herramientas afiladas que el prototipo había fabricado e implantado en su propia garra esquelética semanas atrás. Este informe es la prueba definitiva de que Playtime invirtió millones de dólares en sobornar a inspectores federales, falsificar actas de defunción y silenciar a las fuerzas policiales locales con el único fin de evitar que una investigación criminal ordinaria registrara los laboratorios subterráneos y sacara a la luz la iniciativa de los cuerpos grandes. La cinta de cassette VHS de color rojo intenso que el jugador localiza en la terminal de seguridad al final del capítulo 3 representa el documento histórico definitivo y el clímax narrativo del lore de la franquicia, revelando de forma explícita y sin censura los eventos catastróficos ocurridos el 8 de agosto de 1995. Ese día, recordado en los anales del complejo bajo el nombre en clave de La Hora de la Alegría, la balanza del poder dentro de Playtime se inclinó de forma sangrienta, coordinada y definitiva a favor de las creaciones biológicas de felpa que habían sufrido torturas durante décadas. Bajo una orden emitida por el prototipo a través de los sistemas de altavoces y conductos de ventilación, todos los cuerpos grandes incluyendo a Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, Bugsy Boo y las versiones masivas de los Smiling Critters rompieron sus celdas de contención de forma unísona e iniciaron una matanza sistemática y masiva dentro de todas las instalaciones del complejo. El metraje de la cinta muestra filmaciones reales capturadas por las cámaras de seguridad en blanco y negro de la fábrica. La atmósfera es espeluznante, se observa a los empleados de oficina almorzando tranquilamente en el comedor general cuando, de repente, las rejillas del techo colapsan y la figura de Huggy Wuggy desciende a toda velocidad, cerrando las puertas de salida e iniciando una carnicería humana. En los pasillos administrativos, Bugsy Boo embiste a los guardias de seguridad armados, ignorando los disparos y destrozando sus cuerpos en cuestión de segundos, mientras Mommy Long Legs utiliza sus extremidades elásticas para arrastrar a los científicos del laboratorio del Dr. Sawyer hacia la oscuridad de los fosos de ventilación. La masacre se extendió durante apenas unas horas, no hubo distinciones de rango, edad o complicidad moral. Todo ser humano que se encontraba dentro del perímetro de la fábrica ese fatídico 8 de agosto fue cazado y ejecutado sin piedad en un frenesí de venganza biológica absoluta que borró la presencia humana del complejo para siempre.
Una de las interrogantes más macabras, oscuras y lógicas que surgen tras visualizar el metraje de La Hora de la Alegría es qué ocurrió exactamente con los cientos de cadáveres de científicos, guardias de seguridad, secretarias y técnicos que quedaron esparcidos por los suelos de la fábrica tras la masacre del 8 de agosto de 1995. Un complejo industrial cerrado con cientos de cuerpos humanos en descomposición activa habría generado una crisis biológica y un olor fétido insoportable en cuestión de días, haciendo imposible la supervivencia de cualquier entidad en su interior. Las pistas visuales esparcidas por los conductos de drenaje de Plaquer y las notas crípticas encontradas en la planta de tratamiento de residuos ofrecen una respuesta que hiela la sangre. Siguiendo las directivas logísticas e intelectuales dictadas por el prototipo, las criaturas grandes formaron brigadas de limpieza nocturna inmediatamente después de finalizar la matanza. Todos los cadáveres humanos fueron arrastrados a través de los conductos de ventilación y los huecos de los ascensores hacia las profundidades del sector OR-7, la planta subterránea de procesamiento de desechos orgánicos y tratamiento de aguas residuales. Los cuerpos de las víctimas no fueron destruidos en hornos crematorios ni enterrados en fosas comunes. Se revela que sirvieron como una inmensa y grotesca despensa de almacenamiento biológico crudo para mantener con vida los órganos internos y los cerebros de los juguetes grandes durante los 10 años de abandono total de las instalaciones. Peor aún, los informes sugieren que el prototipo cosechó de forma meticulosa los tejidos musculares sanos, las secciones óseas intactas y los componentes de piel de sus antiguos verdugos para incorporarlos paulatinamente en su propia estructura física, transformando los restos de sus creadores en las extensiones mecánicas de su propio cuerpo divino. La identidad, el nombre real y el pasado laboral del personaje controlado por el jugador es uno de los temas de debate, teorización y análisis más intensos y apasionados dentro de la comunidad global de investigadores de PAPI. A través de los sutiles diálogos impresos en la carta inicial y las reacciones escritas de los monstruos, sabemos de forma oficial que controlamos a un ex empleado de Playtime que logró sobrevivir a la masacre de 1995 por la sencilla razón de que no se encontraba presente en las instalaciones el día de La Hora de la Alegría, atribuyendo su ausencia a un día de descanso justificado, una baja médica por enfermedad o una renuncia tramitada semanas antes del colapso. Sin embargo, las teorías de alto nivel basadas en la arqueología de datos de los archivos del juego sugieren que la posición del protagonista dentro de la empresa era mucho más compleja, oscura y relevante que la de un simple operario de la línea de ensamblaje común. Personajes como Mom y Longlegs demuestran conocer perfectamente la firma laboral del jugador, acusándolo en repetidas ocasiones de ser un cómplice directo de sus sufrimientos del pasado. Esta retórica ha llevado a teorizar que el protagonista era un científico de rango medio, un supervisor de control de calidad o incluso un asistente directo en los laboratorios de extracción biológica del Dr. Harley Sawyer que participó activamente en el diseño inicial de la iniciativa de los cuerpos grandes. El remordimiento moral acumulado ante los experimentos con los niños huérfanos o una oportuna carta de despido por insubordinación nos salvó de morir despedazado el 8 de agosto de 1995. Su regreso voluntario a la fábrica 10 años después, impulsado por una misteriosa carta, no es una simple búsqueda de respuestas, sino un intento desesperado de redención existencial o una elaborada trampa final orquestada en conjunto por la muñeca Papi y el prototipo para atraer al último eslabón humano de la corporación y utilizar sus órganos sanos como la pieza biológica definitiva que sellará el cierre del rompecabezas molecular del prototipo. Dog Day representa uno de los encuentros más trágicos, aterradores y memorables del capítulo 3 dentro del complejo residencial de Plaker. Él es el único miembro de la línea de juguetes de tamaño masivo de los Smiling Critters que el jugador localiza con vida, pero su estado físico y mental es una oda al horror corporal y a la tortura ideológica. Al ingresar a las celdas de aislamiento de la prisión del orfanato, el jugador encuentra a Dog Day suspendido de la pared mediante pesadas cadenas industriales de hierro, habiendo sufrido la amputación completa, limpia y traumática de sus extremidades inferiores,
dejando su torso de felpa naranja expuesto y manchado de fluidos secos. A través de una voz arrastrada, agónica pero profundamente lúcida y humana, Doc Day interactúa con el protagonista, revelando los desgarradores detalles del cisma ideológico que destruyó a su grupo tras la Hora de la Alegría. Doc Day explica que su estado de martirio y mutilación fue el castigo directo impuesto por Catnap debido a su firme y absoluta negativa a arrodillarse ante la figura del prototipo y sumarse al culto religioso que veneraba al prototipo como a un dios salvador. A pesar de haber presenciado la masacre de los humanos y haber sufrido tormentos indecibles en el foso, la conciencia humana dentro de Doc Day mantuvo intacta su brújula moral original, resistiendo el adoctrinamiento místico hasta el final. Lamentablemente, su resistencia es quebrada de la forma más espeluznante posible ante los ojos del jugador, tras advertirle al protagonista sobre los peligros insondables que habitan en el fondo del abismo de la fábrica. El cuerpo inerte de Doc Day es invadido e infestado por cientos de versiones pequeñas y salvajes de los Smiling Critters, quienes devoran sus tejidos internos y toman el control motriz de su torso mutilado para forzarlo a perseguir al jugador en una última y macabra demostración del control absoluto que Catnap ejerce sobre la vida y la muerte en Playker. No! Leave me! Please! Just go! Run! El lore abandona la ficción de los videojuegos para reflejar de forma incómoda y directa una serie de paralelismos aterradores con experimentos psicológicos reales llevados a cabo por agencias de inteligencia gubernamentales y corporaciones militares durante los años más álgidos de la Guerra Fría en el siglo XX. El diseño operativo de Playker, los métodos de gestión demográfica infantil aplicados por la junta directiva y el uso sistemático del gas rojo sedante de Catnap guardan una relación conceptual innegable con el infame proyecto MK-Ultra, un programa de investigación clandestino de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos diseñado para explorar los límites de la ingeniería del comportamiento humano, el control mental y la reprogramación psicológica a través de la tortura. Las metodologías documentadas en los archivos reales de MK-Ultra e instituciones psiquiátricas militares como la privación sensorial prolongada en entornos confinados, el aislamiento forzado de niños huérfanos sin lazos familiares, la inducción sistemática de traumas psicológicos severos mediante el uso de figuras u objetos de confort distorsionados y la administración forzada de sustancias químicas experimentales de alta toxicidad para borrar la memoria episódica o quebrar la fuerza de voluntad del sujeto son reproducidas con una precisión milimétrica en los diarios de laboratorio del Dr. Harley Sawyer. Los diseñadores de MAV Entertainment estructuraron el terror biológico de Playker inspirándose de forma directa en estas páginas oscuras, reales e incómodas de la historia de la ciencia médica contemporánea, demostrando que el verdadero horror de la franquicia no radica en la existencia de monstruos de felpa gigantes, sino en la perturbadora constatación de que el ser humano real ya ha ejecutado esas mismas atrocidades clínicas contra sus semejantes bajo el pretexto de la seguridad nacional y el avance tecnológico corporativo. La colección de juguetes de los Smiling Critters, introducida formalmente como el eje estético y narrativo del capítulo 3, ha sido objeto de profundos análisis exegéticos, teológicos y filosóficos por parte de los investigadores y analistas culturales de la comunidad de jugadores. Lejos de ser un grupo aleatorio de animales de peluche coloridos diseñados para el mercado de masas, cada uno de los 8 integrantes originales de la colección parece encarnar, bajo su máscara de falsa felicidad corporativa y eslóganes optimistas, una faceta específica de la psique humana corrompida o una reinterpretación directa de los 7 pecados capitales adaptada al entorno del orfanato. Catnap, con su capacidad para inducir el letargo químico eterno a través de sus glándulas gaseosas,
representa la pereza espiritual y física absoluta. Dog Day, el líder del grupo cuyo orgullo moral lo llevó a sufrir la amputación de sus extremidades inferiores antes que ceder ante el culto, encarna la caída de la soberbia trágica frente a una deidad superior, mientras que figuras como Crafticorno Babe Bubapant ocultan en sus descripciones de cartón rasgos de obsesiones neuróticas, destructivas, envidia y comportamientos obsesivos. Este simbolismo teológico se torna físico e inmediato tras la masacre de 1995. Al quedar confinados en la oscuridad subterránea del orfanato sin un suministro constante de alimentos tradicionales, las conciencias humanas dentro de los peluches masivos de los Smiling Critters sufrieron un proceso de degradación psicológica irreversible. Las cintas ocultas revelan que el grupo se fragmentó en facciones violentas que se entregaron a la ira, la gula y el canibalismo mutuo, cazándose y devorándose entre sí en los pasillos oscuros de la escuela de Playcare. Esta degradación transformó al grupo en una alegoría viviente de los círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, instalada en las entrañas de una guardería industrial abandonada, donde los pecados de sus creadores se manifestaron en la destrucción física de sus propias obras de felpa. Al profundizar en los archivos informáticos encriptados de la iniciativa de los cuerpos grandes y cruzar los datos con las patentes biológicas de la compañía, se revela uno de los secretos mejor guardados y más trascendentales de toda la franquicia. La muñeca Papi no es una simple creación de porcelana animada por métodos convencionales, sino que está catalogada oficialmente en los registros médicos del Dr. Harley Sawyer como el experimento 1007. Este número de espécimen la sitúa cronológicamente como el primer éxito absoluto de la corporación en lograr una transferencia de conciencia humana viva a un contenedor sintético, sentando las bases científicas y los protocolos quirúrgicos que años más tarde se utilizarían para crear a Huggy Buggy, Mommy Long Legs y el resto de los cuerpos grandes. El verdadero horror de Papi radica en la identidad de la persona sacrificada para su creación. La comunidad de investigadores y los documentos desenterrados en el orfanato apuntan a que el cerebro y la esencia vital dentro de Papi pertenecen a la propia hija fallecida de Elliot Ludwig, el fundador de Playtime. Tras la muerte prematura de la pequeña debido a una enfermedad incurable, un Ludwig consumido por el duelo y la locura necrófila se negó a aceptar la pérdida. Utilizando los primeros extractos concentrados de la flor de la amapola y la guía de científicos sin escrúpulos, Ludwig extrajo el órgano cerebral de su hija y lo encapsuló dentro del armazón de porcelana de la muñeca. Toda la infraestructura monumental de Playtime, el millonario negocio de los juguetes y la posterior creación de la granja humana de Playcare fueron edificados con un único y egoísta propósito: financiar la investigación biológica necesaria para mantener con vida al experimento 1007. Esto transforma la saga en una profunda tragedia familiar, donde Papi no es una aliada común, sino el detonante original que abrió las puertas del abismo y desató la carnicería biológica en la fábrica. En el fondo definitivo, absoluto y conceptual de la iceberg de Papi Playtime, los investigadores literarios y los analistas de la narrativa de terror han trazado un paralelismo analógico e intelectual absoluto entre la estructura arquitectónica de Playtime y el mito clásico griego del laberinto de Creta diseñado por Dédalo. En esta reinterpretación moderna y corporativa del mito clásico, el magnate fundador Elliot Ludwig asume de forma impecable el rol de poder del rey Maínez, un hombre de inmenso poder político y económico que, consumido por la soberbia, la culpa familiar y el deseo de ocultar una monstruosidad biológica ante los ojos de la sociedad civil, ordena la edificación de una megaestructura subterránea incomprensible, intrincada y laberíntica, diseñada específicamente para que nadie pueda escapar de sus pasillos una vez traspasada la puerta principal. Bajo esta lectura mitológica, los cientos de niños huérfanos ingresados en las instalaciones residenciales de Playcare representan de forma literal el tributo trágico de jóvenes atenienses que eran enviados anualmente al fondo del laberinto clásico para saciar el hambre de la bestia, funcionando los huérfanos como la materia prima y el alimento biológico necesario para el desarrollo de los experimentos de la empresa. El experimento 1006, el prototipo,
opera con una precisión simbólica perfecta como el minotauro moderno que habita en el epicentro del abismo subterráneo, una criatura híbrida, biomecánica, mitad humana y mitad máquina industrial, nacida de los pecados científicos de la corporación, que espera con una paciencia infinita y un intelecto superior la llegada de Teseo el jugador, el ex empleado armado con el Grab Pack para librar la batalla final por el control del inframundo de Felpa. Esta parábola filosófica desvela que Puppy Playtime es una actualización trágica, industrial y capitalista de los mitos más antiguos de la humanidad sobre la ambición desmedida de los hombres que juegan a ser dioses y las consecuencias monstruosas que aguardan en la oscuridad cuando la ciencia se divorcia por completo de la moral humana. Al concluir este titánico, detallado y exhaustivo recorrido por los 8 niveles y los 32 casos expandidos de la iceberg de Puppy Playtime, nos queda una profunda, seria y perturbadora reflexión sobre el verdadero significado del terror contemporáneo en el ámbito de los videojuegos. Lo que a primera vista se presenta ante el gran público, los mercados de masas y los algoritmos de las plataformas digitales como un juego de rompecabezas inocente con mascotas coloridas, peluches amigables y jumpscares comerciales diseñados para el entretenimiento rápido de los creadores de contenido, oculta en sus capas más profundas un desgarrador relato de terror corporal, corrupción corporativa desmedida, experimentación clínica ilegal con los sectores más vulnerables de la sociedad y una deconstrucción psicológica brillante del trauma infantil y el duelo no resuelto. Playtime no es una simple fábrica de juguetes embrujada por espíritus atrapados en el plástico, es un monumento oxidado, húmedo y sangriento a la arrogancia humana que intentó vencer a las leyes naturales de la muerte utilizando la ciencia prohibida de la amapola, convirtiendo la pureza, la magia y la inocencia de la niñez en una pesadilla eterna de sangre, cables y felpa. Si te apasionan estos análisis sobre el lore oculto de los videojuegos de terror y las teorías más complejas de la cultura digital contemporánea, apoya este inmenso trabajo de investigación dejando tu valioso like, suscríbete al canal si aún no formas parte de nuestra comunidad de investigación y activa la campana de notificaciones para que YouTube te alerte de forma inmediata en cuanto publiquemos los próximos metrajes de investigación. Asimismo, tu postura crítica es fundamental para expandir los límites del abismo. Deja un comentario detallado aquí abajo compartiendo cuál de los 32 casos analizados te pareció el más perturbador de todos o cuál es tu teoría personal sobre la identidad real del protagonista y el destino final del prototipo en el próximo capítulo de la franquicia. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este extenso, oscuro y asfixiante viaje hacia las profundidades de lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.